Gastón, Carolina del Sur, es un pequeño y solitario lugar situado justo al sur de Columbia, a lo largo de la 321. Es solo una pequeña migaja del deforme trozo de tarta del plato de Estados Unidos que llamamos Carolina del Sur. Su población casi nunca ha superado los 2.000 habitantes y solo tiene 3,4 millas cuadradas de ancho en todas direcciones. La sensación de soledad es aún mayor cuando vienes de un lugar como Roanoke, Virginia. Después de que mamá perdiera su trabajo, nos mudamos al único lugar donde residía el resto de nuestra familia, el viejo South Kakalaki. Había estado deprimido todo el tiempo en el camino. A mi modo de ver, los únicos amigos que iba a hacer aquí eran las hormigas rojas y ese hijo infernal. Una vez instalados en el 304 de Dixiana Drive, siempre recordaba la dirección porque el número estaba tallado en la entrada y se deletreaba H-Cho si lo mirabas al revés. Inmediatamente salí al barrio en busca de amigos. Por aquel entonces no sabía montar en bicicleta y apenas sabía montar en monopatín, así que recorrí un largo tramo de carretera justo enfrente de la fachada de la casa en mi pequeña tabla barata de Walmart hasta que llegué a un callejón sin salida que parecía ir cuesta arriba. Sentado fuera, en el porche de su casa, había un niño regordete con gafas que aparentaba unos 10 u 11 años, más o menos mi edad por aquel entonces. No tenía a nadie más con quien hablar, así que le pregunté cómo se llamaba. Terry. Me dijo que a él le gustaba mucho estar al aire libre, y a mí no, pero ambos parecíamos disfrutar con los videojuegos, y con eso nos llevaríamos bien. Había una cosa que no me había contado durante las semanas que pasamos dando vueltas por el barrio. Le gustaban las películas de miedo. Yo era una gallina enorme cuando se trataba de algo que parecía querer obligarte a cambiarte de ropa interior cada 5 minutos, así que no me gustaba nada ese aspecto de él. Peor aún, tenía montones de figuras de acción de películas de terror y montones de cintas VHS de todas las películas de terror clásicas que se te ocurran apiladas en su habitación. Cada vez que venía de visita, casi seguro que me daba un susto de muerte con uno de esos espeluznantes muñecos de Freddy Krueger o me obligaba a ver con él La Matanza de Texas en la oscuridad. Para empezar, su habitación no era tan bonita. Tenía una litera, de la que era hijo único, y solo vivía con él su abuela, en la que él dormía en la parte de abajo, y todas sus películas de slasher y figuras de acción dormían encima. Había montones de agujeros en las paredes, y todo tenía un aire mugriento en general. Eso hacía que los momentos de terror en la oscuridad fueran aún más espeluznantes. Un día, cuando se dio cuenta de que yo odiaba cualquier tipo de película de terror que me echara, empezó a contarme leyendas urbanas. Algunas se referían a la ciudad en su conjunto, pero la mayoría de las veces eran sobre nuestro barrio en particular. No me creí ninguna hasta que me habló de la colina del Ahorcado. Fue un año después de conocernos. Estábamos dando vueltas por el barrio. Terry me había dicho que me armara de valor y acabó enseñándome a montar en bicicleta. Se detuvo cuando pasábamos por delante de una casa a la que habíamos bautizado simplemente como el Crack Shack, debido a que sus residentes se drogaban hasta las minas con regularidad. Parecía asomarse a un pequeño sendero detrás del lugar que subía en pendiente cuanto más retrocedías. Por lo general, él era el líder cuando se trataba de mostrarme nuevos lugares en el vecindario, así que no cuestioné nada cuando me hizo señas para que lo siguiera por el sendero. Era una subida bastante empinada por la ladera de la colina, con un montón de arena y rocas que harían que cualquiera que no tuviera cuidado volviera directamente hacia abajo. Parecía que los árboles se cerraban cada vez más sobre nosotros hasta que llegamos a una gran abertura en la cima. Aparte de las botellas de refresco vacías y los condones usados, lo único construido por el hombre en la zona que podía ver eran largos tramos de postes de teléfono que atravesaban la serie de colinas arenosas y secas. Si no fuera por las 2 franjas de bosque espeso
A ambos lados de estas colinas podría haber sido interminable. La zona no parecía tener ninguna importancia especial. Esperaba que me llevara a un cementerio horrible, pero a la luz mortecina del cielo del atardecer, aquellas colinas ondulantes parecían hermosas. Pensé que intentaría algún último y desesperado intento de asustarme, pero en lugar de eso, se limitó a volverse hacia mí con la cara más seria y adusta que jamás le había visto. «Aquí estamos, Hanging Man Hill», susurró, «la colina del ahorcado». ¿Es otra de tus historias? Algo así, salvo que es verdad. Puse los ojos en blanco. ¿Cómo podía esperar que me creyera alguna de sus historias? Se quedó mirándome con esa cara, esperando a que respondiera. ¿Cómo es posible que esto sea la colina del ahorcado? No hay ningún hombre colgado, y hay al menos 5 docenas de colinas aquí, justo ahí abajo. Mira, señaló con el dedo hacia el poste telefónico más cercano, situado entre las 2 colinas más próximas a nosotros. Un pequeño riachuelo de no más de 1,5 metros corría entre las 2 colinas y se adentraba en aquel bosque interminable. No había ningún colgado, pero el poste en sí parecía más ominoso que el resto. «Roy Terrance», susurró. «¿Quién?» «Bueno, no sería la colina del colgado sin un colgado, ¿verdad?» Bajó la primera colina a toda velocidad en su bicicleta naranja. Traté de mantener el ritmo, pero Walmart y artículos deportivos no parecen mezclarse. Había una cadena defectuosa en mi bicicleta barata de color rojo apagado. Los palos de los árboles circundantes se habían enraizado en el suelo, y ahora se enganchaban en la cadena colgante con un poderoso tirón de una enorme raíz. En la bicicleta me caí de cabeza sobre el manillar hasta el fondo. Aterricé de rodillas con un pequeño ruido al golpear mis piernas contra el agua. No debía tener más de unos centímetros de profundidad. Estuve a punto de pedir ayuda a Terry cuando me di cuenta de que se había detenido en el fondo justo antes de que yo cayera al arroyo junto a él. Su cabeza miraba hacia arriba, directamente a la parte superior de aquel poste telefónico oscuro y sombrío. «Un poco de ayuda», chillé. Terry interrumpió su mirada con el poste el tiempo suficiente para sacarme del arroyo y ponerme de pie. Después de eso, su mirada continuó fija en la nada aparente en la parte superior del poste durante mucho tiempo. «¿Qué es o a quién buscas otra vez?», refunfuñé con frustración. Me iba a cabrear mucho si me había traído hasta aquí, y lo único que había conseguido era hacerme daño en la rodilla. Antes no había notado el dolor, porque el agua del arroyo estaba fresca, pero ahora me escocía como el demonio. Roy Terrance, el dueño de ese pequeño cobertizo, justo detrás de los árboles de allí. No había notado el cobertizo antes. Estaba detrás de un gran roble. No podía ser más grande que las 5 letrinas juntas, después de que su mujer y su hijo le abandonaran. Se colgó de los cables justo encima de nosotros. La policía no encontró mucho, solo una cáscara carbonizada de lo que solía ser un hombre. La leyenda dice que cualquiera que esté aquí a la hora exacta de su muerte, se cuelga de los cables con él. Y dime, Terry, ¿cuándo sería eso? Por una vez, rompió su tono serio para hacerme un gesto bobalicón, no sé, encogiéndose de hombros. Y luego volvió a su actitud sombría. ¿Y sugieres que nos quedemos aquí a esperarlo? A pesar de las muchas excusas que tengo para rebatirlo, creo que voy a ir con que es tarde, y mi madre está haciendo la cena, así que tengo que ir a casa. Está bien. Dile a tu madre que te quedas a dormir en mi casa mañana por la noche, y yo haré viceversa con mi abuela. Nos vemos aquí a las 7. En contra de mi buen juicio, decidí que podría venir. Quiero decir, ¿qué daño podría hacer? Obviamente estaba mintiendo y, aunque solo fuera eso, me tranquilizaría ver que así era. Aunque ninguna de sus historias parecía ser cierta, hasta ese momento, su repentino cambio de tono había hecho que ésta sonara un poco más creíble. Cuando Terry había contado sus otras historias, se reía tanto que uno podría pensar que había esnifado al menos medio kilo de Happy Thier. Cuando nos dirigíamos a casa,
Justo cuando el cielo se había teñido de naranja, le pregunté: «Oye, ¿por qué te has puesto tan serio? Quiero decir, siempre eres tan tonto». «Eso es porque perdí a mi abuelo por Roy Terrance. Mi abuela estaba con él cuando sucedió. ¿Nunca te has preguntado por qué es tan gruñona todo el tiempo?» Su abuela era, de hecho, muy gruñona. Nunca me había molestado en preguntarle por qué era así. Si todo esto era una elaborada tomadura de pelo de Terry, iba a darle una bofetada hasta el próximo jueves cuando esto terminara. Aquella noche tuve una pesadilla horrible, y como la mayoría de la gente, no recordaba gran cosa de ella. Pero tenía a Roy Terrance escrito por todas partes, y a pesar de que la calurosa noche de Carolina del Sur estaba asada, me había despertado con escalofríos. Cuando llegaron las 6 de la tarde, ya había metido en mi mochila el equipo básico, como una linterna y varias bolsas de Chex Mix, por si nos entraba hambre. A las 6:30 ya había salido a rodar por el barrio tan rápido como podía hacerlo un niño de 11 años con sobrepeso. Sin embargo, tengo que admitir que estaba bastante emocionado, y finalmente, sobre las 6:55, llegué al pequeño arroyo donde Terry ya había encendido una pequeña hoguera y estaba asando malvaviscos. Si no hubiera decidido aparecer, le habría decepcionado como un demonio. ¿Cómo va a funcionar esto exactamente? ¿Vamos a acampar aquí toda la noche? No sabemos cuándo se supone que aparecerá, dije. Bueno, Terry se había atiborrado de malvavisco. ¿Qué? Se metió el malvavisco por la garganta. Es como dije, esperaré aquí toda la noche si es necesario. Lo que sea, repliqué mientras me dejaba caer al lado de su fuego. Había echado 3 mecheros para mantenerlo encendido, y empecé a sacar mis bocadillos. Al cabo de unas 3 horas, los primeros grillos empezaron a cantar su interminable gorjeo. Cuando el último rayo de sol llegó a su fin, empecé a sentirme irritado y un poco cansado. Terry estaba bien despierto, con la mano pegada a la bolsa de malvaviscos. Había comenzado de nuevo su eterna mirada en lo alto del poste. «Terry, tío, estoy cansado. Si no veo un muerto crujiente en la próxima hora, me largo, ¿vale?» Sus mejillas sobresalían como las de una ardilla. Con otro malvavisco. Me acurruqué junto al fuego y empecé a dormitar. Y justo cuando estaba a punto de caer en la inconsciencia, un sonido fuerte, crujiente, quebradizo y chirriante resonó por las colinas y se adentró en el bosque. Me incorporé de inmediato. Tenía la vista bastante borrosa por haberme quedado casi dormida, pero pude distinguir la silueta de Terry. Estaba con los ojos muy abiertos en lo alto del poste. Si hubiera habido un poco de luz de luna, podría haber visto lo que estaba seguro de haber visto allí arriba. Pero la luna creciente se posaba justo detrás de los árboles como el cobertizo. En un instante, Terry estaba en su bicicleta y volando colina arriba, con una bolsa de malvaviscos en una mano. Conseguí levantarme y llegar a mi bicicleta. Empecé a pedalear como un loco antes de darme cuenta de que se me había salido la cadena. Maldita bicicleta. Con los ojos adaptándose a la oscuridad, volví a echar un vistazo a la cima del poste una vez más antes de lanzarme a la cima de la colina. Roy Terrance no era tanto una persona como una forma flácida. Su carne, oscura como la noche, se aferraba a sus huesos para salvar la vida. Sus rasgos faciales, aunque no del todo evidentes, parecían estar en un estado constante tanto de agonía como de alegría extática en ese ojo. Ese ojo que había dejado hundido en su órbita me miraba con odio absoluto y un deseo insaciable. Justo cuando parecía que estaba listo para bajarse de la alambrada y venir a por mí, la débil espina dorsal que había estado sujetando su cabeza a aquel montón fundido de carne y huesos se rompió, enviando lo que quedaba de su cráneo al fuego que Terry había provocado. Me dedicó una sonrisa brillante, ardiente y satisfecha, antes de desintegrarse en una brizna de ceniza. Había recorrido la mitad de la colina cuando me di cuenta de que me estaba moviendo. Seguí las huellas de bicicleta que Terry había dejado,
que se adentraban más en las colinas en lugar de ir hacia el lado donde el sendero llevaba de vuelta al vecindario. Justo cuando me abría paso hasta la cima de la colina, vi una forma delgada colgando desde arriba. ¡Oh, no! Grazné. La bicicleta de Terry, esa bicicleta de color naranja chillón que tanto le gustaba, había quedado destrozada en la base de un poste telefónico. Y arriba, el cuerpo de Terry colgaba sin fuerzas, aunque ya no se parecía mucho a Terry. Terry no había estado en los cables tanto tiempo como Roy, lo que lo hacía aún peor. Estaba carbonizado, pero no del todo, con los ojos saliéndosele de la cabeza en constante conmoción, y lo que le quedaba de pelo se le erizaba, aún humeante. Los cables que parecían interminables enredaban el cuello de Terry como una boa constrictora. De sus escuálidos y quemados bracitos colgaba una bolsa de malvaviscos derretida en la mano por el calor. La investigación policial no había desenterrado gran cosa. Habían rastreado toda la zona y no habían encontrado ninguna prueba de que hubiera habido alguien allí. Les rogué que buscaran en los cables telefónicos, pero siguieron afirmando que no había pruebas de que nadie hubiera tocado los cables. La búsqueda continuó durante 3 semanas, y cuando la policía se dio por vencida, la abuela de Terry falleció. Durante los últimos días no había dicho nada a nadie. Solo se sentó y miró fijamente la foto de ella y su marido durante el resto de su vida. Después de vaciar la casa, me ofrecieron el contenido de la habitación de Terry. Toda su colección de películas de terror, figuras de acción y todo lo demás fue donado a Goodwill. Esa fue mi petición. Volví unos años después. Habíamos ido a Gastón a visitar a nuestra familia durante un tiempo, y yo había pedido que pasáramos por el barrio. Cualquier indicio de que habíamos estado allí aquellos fatídicos años había sido barrido por la policía o el tiempo. Y ahora, como antes, solo había basura inservible y postes de teléfono. Justo cuando me disponía a marcharme, vislumbré algo con el rabillo del ojo. Solo vi un trocito antes de que se alejara. Era una bolsa de malvavisco derretida,